iba a hacer a favor de los hermanos en Éfeso. Hablamos primero acerca de algunos temas relacionados a la oración y después empezamos a hablar de lo que Pablo estaba pidiendo en oración y cómo lo hacía a favor de los hermanos. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la oración de Pablo por los efesios. Vamos a titular así los mensajes que quedan de acá hasta que terminamos el capítulo 3. ¿Sí? No puedo prometerles cuántos van a ser, pero son varios mensajes, porque en cada versículo encontramos riquezas hermosas y profundas de la palabra de Dios que nos hablan acerca de esta oración que Pablo está haciendo a favor de los hermanos en Éfeso. Entonces, hoy vamos a leer solamente o vamos a estudiar solamente el versículo 16, pero vamos a comenzar leyendo desde el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder, con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la plenitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchos más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra. Rogamos que hables a nuestras vidas en esta mañana, que trabajes en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Rogamos que, Señor, podamos tomar de lo que tú nos quieres hablar en esta mañana y ponerlo en práctica. Te rogamos que obres y trabajes, Señor, grandemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Versículo 16, Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Lo primero que vemos acá es lo que Pablo está pidiendo para los efesios y lo pide para nosotros. Y Pablo dice, Él os dé conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. Pablo le pide al Señor en oración, es no que Él nos dé algo, no que Él nos dé un poco. Él les pide que nos dé conforme a las riquezas que Él tiene. Cuando yo paro en un semáforo y viene el muchacho que va a limpiarme el vidrio, yo le doy de lo que tengo. Le doy de lo que tengo en ese momento en mi billetera. A veces no tengo y Alicia tiene, entonces le damos algo de lo que tenemos. O cuando está alguien en la calle pidiendo, le damos de lo que tenemos. Pablo le dice al Señor,
No quiero, Señor, que le des lo que te sobra. ¿Se acuerdan cuando cuando el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos acerca de la viuda que dio lo que tenía? Él les dice, estos dieron un montón de plata, pero ella dio todo lo que tenía. Y eso es lo que Pablo le pide al Señor. Pablo le dice que nos dé conforme a las riquezas que Él tiene, conforme a las riquezas de su gloria. O sea, no es, Señor, dales un poquito. Señor, dale conforme a todo lo que vos tenés. Si yo le doy a este muchacho que me para en el semáforo para limpiarme el vidrio, conforme a todo lo que yo tengo que dejarle el auto. Tengo que dejarle el auto. Porque es parte de lo que yo tengo. Lo que yo le doy es una propina. Es algo que sé que no lo voy a gastar. Es algo que sé que no lo voy a utilizar para comprar alimentos o para pagar los impuestos o para hacer lo que tenga que hacer. Y eso es lo que Pablo le dice al Señor. Señor, por favor, no le des de las migajas. Dale conforme a las riquezas que vos tenés. Dale conforme a todo eso que es tuyo. Dale conforme a las riquezas de tu gloria. Pablo ya les había hablado. Fíjense en capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Capítulo 2, versículo 7 también. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo ya les había hablado de esas riquezas que el Señor nos da por medio de la gracia. Nos da por medio de la gracia. No nos olvidemos que Él es el creador del mundo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo. Es increíble pensar que algunos creen que por el choque de dos materias se formó todo lo que hay en este mundo. Si te pones a estudiar un solo órgano del cuerpo humano, podés ver la complejidad que hay en él. Y decís, ¿cómo podés creer que surgió de la nada? Que eso vino porque sí. Es el Señor, es nuestro Señor el que creó todo. Es nuestro Señor, el dueño del mundo. Hay un himno que me encanta. En el coro dice, ángeles sobre él guardaban vigilia mientras el dueño del mundo durmió. Porque es así. Él es el creador de todo lo que hay a nuestro alrededor. Hubo hombres que hicieron un ventilador, hicieron un televisor, hicieron un parlante. Pero ¿quién les dio la sabiduría para hacerlo? Es nuestro Señor. Y Pablo le dice a ellos, o Pablo le dice al Señor, mejor dicho, Señor, por favor, dales conforme a las riquezas de tu gloria.
conforme a todo lo que vos tenés. Dales eso, por favor. Dales eso. Él no quiere que nosotros tengamos un poquito de todo lo que el Señor tiene. Y Pablo les dice, por favor, Señor, dale conforme a tus riquezas. Ahora pensá que el Señor te puede dar y te da conforme a sus riquezas. ¿Te acordás cuando estudiamos al comienzo de Efesios? Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es parte de las riquezas que Él tiene para con vos y para conmigo. Esa es parte de las riquezas que Él tiene para cada uno de los que pone su fe en Jesucristo. Estudiamos capítulo 2. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Por gracia. Esa misericordia que el Señor tiene, es parte de esas riquezas que Pablo apela ahora para que el Señor nos dé. Pero es interesante, porque Pablo no les dice, dale de tus riquezas para que tengan los mejores edificios, para que tengan los mejores autos, para que tengan los mejores banquetes. Pablo no les está pidiendo al Señor algo que es material, no le está pidiendo algo que es terrenal. Pablo les pide al Señor de sus riquezas, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El ser fortalecidos. Pablo ya les contó, ya les habló, ya les enseñó acerca de la gracia, ya les enseñó acerca de la misericordia. Ahora Pablo está orando y les dice, Señor, necesito que vos los fortalezcas, que vos les des tus fuerzas. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hablar de algunas cosas que ellos necesitan tener esa fortaleza para poder llevarlas adelante. Ya vamos a llegar también a capítulo 6, al versículo 10, donde Pablo exhorta a los efesios y les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Ahí el mandato es para los efesios y ahí el mandato es para nosotros. Nosotros tenemos que fortalecernos, los efesios tenían que fortalecerse para poder hacer todo lo que Pablo les acababa de enseñar. Pero en este momento él está pidiendo al Señor que conforme a las riquezas que él tiene, conforme a su señorío sobre el mundo y sobre nosotros, nos fortalezca, nos dé fuerzas, nos dé ánimo para poder hacer cada una de las cosas que tenemos que hacer y que Pablo va a enseñar a partir de el capítulo 4. ¿Y eso por qué? Porque cada uno de nosotros, cada día en este mundo sufrimos pruebas, sufrimos tentaciones, sufrimos daños, enfermedades, sufrimos un montón de cosas que a veces nos deprimen, que a veces
nos hacen bajar los brazos. Tentaciones a las que no les podemos ganar, no podemos vencerlas. La pregunta es, ¿por qué? Porque si vos tenés lo que Pablo le está pidiendo acá al Señor, vos tenés la fuerza del Señor, vos tenés el apoyo del Señor, vos tenés al Espíritu Santo dentro de tu vida. ¿Por qué entonces no podemos hacer cada una de estas cosas? Pablo le va a responder a partir del capítulo 4, cuando les va a hablar acerca de la unidad que tenemos que tener como cuerpo, como iglesia, acerca de la conducta que debemos tener como cristianos, acerca de ser llenos del Espíritu, acerca de los deberes que tenemos cada uno de nosotros dentro de la familia. Acerca de esa armadura que Pablo les va a relatar en el capítulo 6, que cada uno de nosotros tenemos acceso y podemos tomarla y ponerla en nuestra vida. Porque cada una de esas cosas van a ir fortaleciéndonos cada vez más. Porque si cumplimos con todo esto, vamos a ir siendo fortalecidos. Vamos a ir progresando en nuestra vida cristiana. Hay un montón de cosas que nos distraen. El Señor no quiere que estés distraído. No quiere que estés distraído ni por tu trabajo, ni porque te falte dinero. El Señor no quiere que estés distraído por las cosas que pasan en tu alrededor, ni por las cosas que te pasan a vos mismo. Tenemos esta fortaleza de la que habla Pablo acá. Pablo va a pedir al Señor que los efesios sean fortalecidos, pero por ese poder que proviene de Dios. Fíjense en que él dice el ser fortalecidos con poder. Con poder. Ahora, ¿mi Dios tiene poder? Escuché decir que si tu Dios es un Dios chiquito, el poder que actúa en vos es un poder chiquito. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios que te fortalece cada día? ¿Que te anima cada día? Pablo les dijo a ellos en el capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en los cielos, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder que obró en Cristo resucitándolo de los muertos. Ese es el poder que tiene mi Dios. ¿Por qué me va a vencer una tentación? ¿Por qué me va a vencer un pecado? Solamente porque yo lo dejo. Solamente porque yo no dejo que ese poder actúe en mi vida. Solamente porque yo no permito que Dios obre de la manera que tiene que obrar en mi vida. Tenemos un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor. Tenemos un montón de cosas que pasan con nuestra propia vida. Tenemos el poder de Dios en nuestra vida que opera en cada uno de nosotros que somos sus hijos. Si su poder resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, los llevó a los lugares celestiales y lo puso sobre cabeza como cabeza sobre la iglesia. Si el poder del Señor actuó dándome vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿por qué no voy a confiar en ese poder? Si tu Dios es un Dios chiquito, su poder es así también de chiquito. Pero si tenés el poder del Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿por qué no vas a dejar que actúe en tu vida? ¿Qué importa si hay alguien que está hablando de mí? Voy a dejar que el poder del Señor se encargue de esa persona. ¿Qué importa si el hermano cuando llego a la iglesia no me saluda? Voy a dejar que el poder de Dios actúe. ¿Qué importa si se me pinchó la rueda del auto, si perdí el colectivo, si perdí el tren, si hay cosas que Satanás hace para que yo no llegue a la iglesia, no llegue a cada culto? Tengo que dejar que el poder de Dios actúe. Porque ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que yo tengo en mi vida. Es el mismo poder del que yo puedo echar mano para decir, Señor, dame de ese poder. Si tuvo el poder de darme vida cuando estaba muerto, ¿cómo no va a tener el poder de hacerme vencer el pecado, de hacerme vencer la tentación? Siempre cuando tenemos cosas para hacer en la iglesia o cosas para hacer para el Señor, siempre va a haber algo que va a tratar de interrumpir eso. Hoy tenés reunión, pero anoche te acostaste tarde, no descansaste bien. Anoche nos acostamos, tuvimos el cumpleaños de Mielcita
Y estuvimos casi toda la tarde, no, estuvimos toda la tarde, desde el mediodía hasta la noche, y llegamos a casa, y 2 casas al lado tienen una terraza muy linda, llena de luces. Y le dije a Ali, y hoy veníamos con Mati y Loli, le dije, esta noche vamos a tener música toda la noche. Y fue así, eran las 5 de la mañana y recién estaban apagando la música, recién se estaban yendo los chicos. Y eso pasa. Ahora yo podría haber estado mal dormido. Podría haberle dicho a Ali, mirá, me dormí, pues lamentablemente, no sé si es por la edad o por qué, pero escucho cualquier ruidito que pasa en la casa o a los alrededores. Y yo le podría haber dicho a Ali, no dormí nada, no descansé, quedémonos. O como dije antes, estás viniendo y se rompe algo del auto. ¿Cuántas veces nos habrá pasado, no? O perdés ese colectivo y entonces decís, no quiero llegar tarde a la iglesia. Eso es un verso, ¿eh? Eso no es así. Si perdiste el colectivo, esperá el próximo y llegá. Y el próximo domingo salí un ratito antes para no perder el colectivo. Pero Satanás va a querer que pasen un montón de cosas. Hace un tiempo atrás estábamos por salir para un culto, yo ya había preparado la ropa que iba a ponerme, estábamos planchándola y no sé cómo pasó, pero se quemó el pantalón. Entonces, podríamos habernos enojado, podríamos haber dicho, no tenemos que ir hoy. Y quizás ustedes dicen, bueno, pero vos sos el pastor, por eso sí tenés que venir, por eso sí tenés... No, eso es para cada uno de nosotros. Es para cada uno de nosotros. Satanás va a ir poniendo traba tras traba, una y otra vez. Él no quiere que vengas, Él no quiere que te congregues, Él no quiere que hagas las cosas que tenés que hacer para el Señor. Pero el Señor, nosotros tenemos del Señor ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder actúa en nosotros. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Dios puede darte de su poder. ¿Dios lo quiere hacer? Sí. Quiere hacerlo. Él quiere darte de su poder. Ahora, ¿por qué entonces vivimos vidas mediocres? ¿Por qué si no tuvimos que poner nada de nuestra parte? ¿Por qué somos vencidos y no vencedores? ¿Por qué dejamos a Satanás que gane ventaja en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos vencer la tentación y el pecado? ¿Por qué no dejamos que actúe el poder de Dios, fortaleciéndonos, como Pablo le estaba pidiendo al Señor que lo haga con los efesios? Tenemos todo de nuestro lado. Tenemos todo de nuestro lado. Tenemos ese poder de parte nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizarlo? ¿Por qué no aprovecharlo?
¿Pensás que ese poder no es suficiente para que puedas vivir una vida victoriosa? ¿Pensás que ese poder que el Señor tiene no te puede fortalecer a vos? Vos sos su hijo. Vos sos por el que Pablo está orando acá. Por el que Pablo estaba pidiendo al Señor que nos fortalezca en su poder. No tenemos que vivir vidas cristianas mediocres. Podemos vivir una vida plena para nuestro Señor. Nuestra vida cristiana tiene que reflejar el poder de Dios a cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Y por supuesto, el otro día vimos, Dios no siempre nos contesta las oraciones diciéndonos sí. Entonces, ¿estás enfermo y Dios no te quiere sanar? ¿Dios te quiere así? Pensá que a Pablo le dijo, cuando Pablo oró, cuando Pablo dice, rogué 3 veces al Señor. Y el Señor me dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si estás enfermo, si tenés algo que inquieta tu vida, no te dejes vencer por eso. El poder de Dios se puede perfeccionar en eso. Si tenés problemas en tu familia, si tenés problemas con algunos familiares que no quieren hacer las cosas como al Señor le agradan, no decaigas, no seas la víctima vos. El poder de Dios puede actuar en Él y puede actuar en vos. El poder de Dios puede fortalecerte aún en esa situación. ¿Tenés problemas con un pecado? El Señor dijo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vos tenés poder que viene del Señor para vencer el pecado. Vos tenés poder que viene del Señor para vencer el pecado y para vencer la tentación. No dejes que el pecado reine en tu vida. El autor de Hebreos dice que cuando dejamos al pecado un poco de tiempo en nuestra vida se forma una raíz de amargura. Algo que cada vez es más incontrolable. Es como el arbusto que tengo en el fondo de casa. Empezó siendo una plantita chiquita y cada vez se fue haciendo más grande. Y cada tanto tengo que podarlo porque si no, las ramas se pasan a la casa de mi vecina. Así es cuando dejamos que el pecado viva en nuestra vida, reine en nuestra vida, nos gobierne. Pero vos tenés como yo tengo el machete para podar ese árbol. Vos tenés el poder de Dios que puede vencer ese pecado, que puede sacar esa amargura de tu vida, que puede sacar ese pecado que gobierna tu vida y que vos decís, me es casi imposible poder vencerlo.
Tenemos ese poder de parte de nuestro Señor. A veces pensamos que tenemos que ser duros, fuertes. Los duros y los fuertes solamente están en las películas de Hollywood. Nosotros tenemos que ser tiernos y tenemos que ser mansos. Doblar nuestras rodillas ante el poder del Señor. El que tiene el poder es el Señor. Entonces, si estás enfermo, pensá que Dios tiene el poder. Si estás triste, Dios tiene el poder. Si estás pasando por pruebas, Dios tiene el poder. Él es que tiene el poder de perdonarnos y el poder de levantarnos. Hace un tiempo escuché a un hombre decir, no sé qué pasa con este hermano. Cuando éramos jóvenes íbamos de acá para allá, íbamos de iglesia en iglesia, hacíamos un montón de cosas, y es verdad. Los que hemos creído cuando éramos muy jóvenes, cuando sos joven, tenés ese ímpetu, esas ganas de hacer. Yo me acuerdo, con Javier nos íbamos hasta Bernal, con Javier Ojeda, a participar de la reunión de jóvenes allá, a veces para acompañar a los líderes de Bernal. En un momento, cuando hubo un problema en las iglesias, nos juntamos con otras iglesias y íbamos a Belgrano, íbamos a San Andrés, íbamos a Zárate, íbamos por todos lados, tratando de animarnos, tratando de acompañarnos, tratando de fortalecernos los unos a los otros. Y después van pasando los años y te vas quedando y vas diciendo, ya no tengo tantas ganas de hacer esto ni de esto otro, no tengo ganas de renegar, no tengo ganas de esto. Vamos, tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Tenemos el poder de Dios que nos fortalece cada día. Y Pablo dice que él ora y pide ser fortalecidos con el poder en el hombre interior. En Corintios Pablo dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior va siendo fortalecido. Va siendo fortalecido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el Señor. Por la comunión. Por la vida que puedo llevar para mí, Señor. ¿Por qué entonces voy a desaprovechar esa oportunidad? Hay una canción que cantábamos cuando yo estaba enseñando, ¿no? Nunca estuve en el culto de niños como alumno, pero sí enseñando, que dice, ¿quién es el rey de los cielos? ¿Quién es el rey del mar? Y no me acuerdo bien cómo sigue la canción, pero dice, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Y Él es tu Dios. El que dijo y fue hecho. El que dijo y fue hecho. Con el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra.
¿Por qué no confiamos en ese poder que el Señor tiene para que nosotros podamos vencer cada día? No seamos vencidos de lo malo. Venzamos con el bien el mal. Tomemos esto que Pablo dice acá en su oración y hagámonos dueños de esto. Dios es el que me fortalece y me fortalece con su poder. Con su poder. ¿Por qué no voy a aprovechar eso? ¿Por qué no voy a aprovechar de ese poder para vivir la vida que agrada a Dios? Si Dios es el que me fortalece en mi hombre interior. Si por medio de su palabra voy conociendo más y más y voy creciendo. Hace poco hablaba con el traumatólogo y él me preguntaba si cuando me operaron de meniscos nunca me dijeron que después de eso tenía que hacer bicicleta. Y la verdad que no me lo dijeron. Y él me dijo, es fundamental, dice, porque fortaleces los músculos de la pierna y entonces tu rodilla no recibe tanto peso, no es la que hace toda la fuerza para mantener el peso de tu cuerpo. Aparte de que me dijo que tengo que adelgazar, ¿no? Pero si tu músculo está fortalecido, me dijo, tu rodilla no recibe todo el peso. ¿Por qué voy a dejar que mi hombre exterior esté siendo abofeteado, esté siendo destruido por Satanás, por el pecado, por todo lo que me rodea? Cuando puedo ser fuerte en mi interior, por el poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Te animo a que hagas parte de tu vida ese poder, a que hagas parte de tu vida esa fortaleza que el Señor te puede dar, que el Señor te quiere dar, para que ya no seas vencido de lo malo, ni angustia, ni enfermedad, ni pecado, ni dolor, ni tentación, sino que seas dueño de ese poder, porque sos un hijo de Dios y Él quiere darte ese poder a vos. Vamos a ponernos de pie. Señor y Padre nuestro, queremos rogarte, Padre Celestial, que obres en mi vida, Señor, y en la vida de esta iglesia. Que obres en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que podamos ser fortalecidos, Señor, en nuestro hombre interior, por medio de tu poder, Señor. Que podamos, Señor, honrarte y glorificarte en cada momento. Que dejemos ya de lado las amarguras, que dejemos ya de lado el pecado, que dejemos ya de lado las angustias, las tristezas, cada una de las cosas que nos alejan de tu poder, y que podamos recordar que tú, que resucitaste al Señor Jesucristo de entre los muertos, es quien nos fortalece con ese poder también a cada uno de nosotros.
Obra, Señor, en nuestras vidas. Que de aquí hasta el día que partamos a tu presencia podamos vivir fortalecidos en el poder de tu fuerza. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.